Ahora, en Dos de Cal y Una de Arena, entrevista. La tenemos conectada, la diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, a Paula Penaca. ¿Cómo te va, Paula? Te saluda Maxi Dilubio. Muy buenos días. Hola, Maxi, ¿cómo estás? Buenos días para ustedes. Gracias por atendernos esta mañana. Y bueno, estábamos haciendo una pequeña reflexión con Pablo Cano, que está del otro lado, lejos, escuchándonos en el teléfono, de lo que es el manejo de la pandemia, ya sea desde nación, provincia o ciudad. Había arrancado, a mi gusto, como un trabajo conjunto, y después me parece que Ciudad empezó a hacer la suya y siguieron por un lado Alberto con Axel, con otra mirada del manejo de esta pandemia. ¿Qué pensás vos, Paula? Sí, yo no tengo dudas, porque soy diputada por la Ciudad de Buenos Aires, de que la forma de gobernar esta ciudad ya hace muchos años, ¿no? Primero con Macri y después con Larreta, es bien distinta de la concepción política que tenemos desde el Frente de Todos, desde el espacio político que integro, ¿no? Y me parece que lo que sucede, y por eso se genera ese quiebre entre nuestro presidente y Horacio Rodríguez Larreta, es que hay una mirada siempre de proteger el interés económico de los grandes grupos en la ciudad de Buenos Aires. El problema central siempre lo tenemos con el desarrollo inmobiliario, con la planificación urbana, y en este caso, bueno, me parece que las presiones que recibe el jefe de gobierno en relación a la apertura de las actividades para volver a poner a funcionar la economía, evidentemente surte efectos en la forma de planificar el manejo de la pandemia. Y si bien ha habido un esfuerzo grande de construir unidad en los criterios de parte de nuestro gobierno, en algún punto eso empieza a despegarse, ¿no? La ciudad hoy tiene una situación crítica en relación a la cantidad de casos, y yo creo que es bastante liviana la mirada de que se puede seguir avanzando como si eso no estuviera sucediendo en la apertura de diferentes actividades, que sin duda son igual demandas en muchos casos lógicas, ¿no? Porque hay sectores que están teniendo una situación crítica. Pero bueno, la ciudad podría ayudar de otra manera, ¿no? Sabes que el presupuesto más grande del país lo tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entonces creo que debería haber otras formas de subsidiar, de alentar, de atender en el marco de la emergencia a los diferentes sectores económicos de la ciudad, el sector cultural, los comercios, las pymes. No ha habido una sola medida de índole económica para acompañar el momento crítico que están viviendo los diferentes sectores productivos de la ciudad. Y es algo que siempre se remarca, el presupuesto que tiene la ciudad, y FECOBA calcula que se cerraron unos 25.000 comercios en la ciudad, y siempre las puteadas se las lleva Alberto, pero hoy tienen la ciudad tiene un recurso genuino que es el Banco Ciudad, y tiene una tasa de interés más alta que la del Banco Nación. No ha puesto, solamente que no ha puesto un peso, sino que tampoco ha ejecutado ninguno de los organismos que tiene para poder ayudar en esta pandemia. ¿Cómo hacen ustedes, desde siendo oposición en la ciudad, para que tome conciencia o tome nota de esto jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta? Bueno, tenemos un bloque en nuestra legislatura porteña muy activo, que no solo viene denunciando esta situación, sino proponiendo, ¿no? En esto que también decían recién de qué tipo de oposición se quiere ser, y desde el peronismo queremos ser una oposición constructiva, no que convalide las decisiones, digamos, que van en contra de los intereses de las mayorías, pero sí que pueda proponer cómo salir de esta situación. Y la verdad es que ha habido muchísimas propuestas, intentos de que se pongan a tratamiento diferentes proyectos. Hace poquito hubo mucho debate en relación a esta medida que intentaba llevar adelante Larreta, de que los 5.000 y pico, que son bastantes más estudiantes de la ciudad que no tuvieron posibilidad de seguir conectados porque no tienen justamente ni los dispositivos tecnológicos ni el acceso a la conectividad, vuelvan a las aulas. Obviamente esos 5.000, 6.000 que sean estudiantes de la ciudad que no tengan ese acceso seguramente estén ubicados en los sectores más bajos de la población, más vulnerables. Bueno, entonces esa medida que intentaba avanzar Larreta tenía como contraparte en la legislatura muchísimos proyectos de llevar adelante planes de conectividad en los barrios populares de nuestra ciudad, que vos sabés que son muchos, que han sido los que más sufrieron la pandemia. Hay una negativa rotunda en la legislatura de solo poner en tratamiento esos proyectos, ¿no? Ni siquiera te digo acompañarlos. El oficialismo porteño en la legislatura obtura cualquier propuesta de nuestro bloque, y bueno, y eso implica no tener decisión política de resolver los problemas de la ciudadanía, ¿no?
y las prioridades que ha tenido de gasto. Esta semana salió una buena nota en el sitio El Disenso, que en plena pandemia Rodríguez Larreta gastó casi 80 millones de pesos en equipos para practicar tiro. O sea que no solamente no pone un peso para combatir la pandemia, sino que se gastó 80 millones de pesos en un equipamiento de práctica de tiro. Y bueno, son los gastos superfluos que además siempre nos ha pasado mientras nosotros gobernamos la nación desde nuestro proyecto, mientras gobernó Cristina, mientras gobernó Néstor y ahora que gobierna Alberto, que se da el lujo, digamos, de establecer prioridades que no son las del conjunto de la ciudadanía, porque ahí está el Estado Nacional, cuando lo gobernamos nosotros, resolviendo los problemas reales de la población, ¿no? Porque el IFE, el ATP, las políticas alimentarias, mismo si queremos pensar el subsidio al consumo de energía, el subsidio al transporte, todo eso es dinero que el gobierno nacional sigue poniendo en la ciudad, digamos, ¿no? Y que ayuda un poco a paliar la situación de emergencia de las miles y miles de familias que producto de la pandemia hoy están en una situación económica crítica. Entonces, bueno, un poco se descansa sobre eso y se puede avanzar en este tipo de definiciones de prioridad que son inentendibles en este contexto, ¿no? Estamos hablando con la diputada Paula Penaca. Te escucha Pablo Cano para hacerte una pregunta, Paula. Pablo, ¿estás por ahí? Bueno, vamos con Mayra entonces. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Cómo le va, Penaca? Mayra Arena le saluda. ¿Cómo estás, Mayra? Mucho gusto. Te hago una pregunta. ¿Qué están pensando desde tu sector, desde tu parte del frente, para todas las villas y todas las ollas populares que surgieron en este momento, la mayoría encabezadas por mujeres, como siempre ocurre? ¿Y qué están pensando desde el frente para dejar, digamos, sentado? A ver, lo que te quiero decir es, ¿se está pensando algo para estos sectores que salieron a bancar esas paradas de olla? Porque claramente, si hay una olla popular es porque hay una necesidad. Y como donde hay una necesidad nace un derecho, te quiero preguntar si se está planificando, si se está dejando por sentado quiénes son los que están trabajando en este momento y cómo se está ayudando a los protagonistas de las ollas populares. Bueno, sin dudas, desde nuestro gobierno ha habido un acompañamiento profundo de esta acción cotidiana solidaria que, como vos bien mencionás, además está centralmente puesta en la cabeza de las compañeras, de las mujeres de estos barrios populares que, poniendo el cuerpo y arriesgando su vida, porque están en el frente de batalla, han salido a alimentar a muchísimas familias de los barrios que, si no fuera por esa acción solidaria, quizás no podrían tener un plato de comida en la mesa hoy. Esto tiene que ver con políticas ya definidas, con políticas de asistencia alimentaria que fueron más allá de la tarjeta alimentar, que vos sabés que eso es un ingreso individual para las familias, pero además de eso está habiendo muchísima posibilidad de asistir con alimentos concretos estos espacios que se fueron forjando y que se multiplicaron a partir de que inició la pandemia. Por supuesto que el IFE también acompaña ese ingreso, digamos, de emergencia que surgió producto de la pandemia, también acompaña la posibilidad de solucionar la cuestión alimentaria. Estamos trabajando en el Congreso la ley Ramona, que más allá de la pandemia tiene que ver justamente con poder hacerle un reconocimiento desde el Estado a las muchísimas mujeres que asumen esta tarea, que están trabajando en función de sus comunidades, y que hay que reconocer esa tarea como un trabajo, y cualquier trabajo implica una remuneración. En la Ciudad de Buenos Aires también estamos impulsando desde el bloque para que el gobierno de la ciudad reconozca en primer término un montón de comedores que el gobierno no asiste, el gobierno de la ciudad no asiste a un montón de comedores, porque lo cierto es que han quedado fuera del programa que existe a nivel del gobierno local, y además que también haya un reconocimiento en términos de salario para estas compañeras que además hoy están asumiendo un riesgo mayor, digamos, ¿no? Por ponerse al frente de esa tarea. Así que digo, hay muchísimas iniciativas. Digo, yo creo que esto también nos va a dejar una mirada distinta sobre el trabajo que llevan adelante las mujeres. También estamos trabajando un proyecto de reconocimiento de las tareas del cuidado en general. También quedó claro con esta pandemia qué importante es ese rol que se le ha asignado históricamente a las mujeres, que el patriarcado nos ha puesto en el lugar de que son tareas exclusivas de las mujeres, las tareas del cuidado, las tareas domésticas, que en este caso además se le ha sumado
la cuestión de asistencia educativa a todos los niños que quedaron, digamos, por supuesto, digamos, en una situación de mayor vulnerabilidad para poder darle continuidad a sus estudios. Entonces me parece que también nos da la oportunidad de repensar algunas de esas cosas que se naturalizan, ¿no? Que parece que tuvieran que ser así y que realmente el Estado tiene que reconocerlas y acompañarlas. Bueno, ahora sí creo que ya está Pablo conectado para hacerte una pregunta, Paula. ¿No escuchás, Pablo? No, no lo podemos conectar. No, está complicado conectarlo a Pablo Cano. Pero bueno, la última, Paula, para hacerte, te hago dos preguntas en una. El proyecto de ley que presentó el Frente de Todos en cuanto a lo que va a ser el impuesto único a las grandes fortunas, el aporte extraordinario por única vez, ¿qué tenés para contarnos? Y también sobre la reforma judicial que se votó en el Senado en Cámara Alta en la media sanción. Bueno, el aporte extraordinario, nosotros nos gusta decir también que es un aporte solidario. Creemos que en este momento hay un esfuerzo muy grande que se está haciendo del conjunto de la población, todo el mundo está haciendo un esfuerzo, todo el mundo ha cumplido el aislamiento, ha hecho el esfuerzo de cumplir el aislamiento, los sectores, digamos, populares, un esfuerzo mayor, porque sabemos que no es lo mismo quedarse en su casa cuando las condiciones habitacionales son unas que cuando son otras, cuando hay hacinamiento, que cuando hay dificultad para acceder a servicios, porque además esos sectores son los que muchas veces están trabajando en el sector informal y entonces no salir de la casa implica no poder hacer la changa y por lo tanto no tener ningún ingreso. Entonces ese esfuerzo general que está haciendo nuestra población entendemos que tiene que ser acompañado por los sectores más ricos, ¿no? Por los que tienen riquezas extraordinarias justamente, y el aporte lo que plantea es que por única vez en el marco de la pandemia y para empezar a equilibrar un poco también una situación económica muy desigual que fue producto de 4 años del macrismo, tengan una actitud solidaria y puedan aportar una cifra mínima, ¿sí? Estamos partiendo de aquellos que tengan 200 millones de pesos en adelante y solo aportarán un 2% de esa suma millonaria, y esto implica además una recaudación muy importante hoy para salir de esta crisis, ¿no? Un empujón grande para poder empezar a reconstruir nuestra economía y contener a nuestra población. Se estima que a partir de la implementación de este aporte se van a poder recaudar 300.000 millones de pesos. Esta recaudación va a ser destinada a fines específicos. Recién me preguntaba Mayra por los barrios populares. Uno de los destinos que se le va a dar a esa recaudación es justamente poder, desde el RENAVAP, desde aquella ley que se votó que genera un fondo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas que habitan los barrios populares. La idea es que parte de esta recaudación vaya allí, a ese destino, también a asistir a las pymes, ¿sí? A las pequeñas, micro y medianas empresas que han sido las que sufrieron los embates de la política económica del macrismo y que hoy ven profundizada esa crisis producto del parate económico que implica la pandemia. También, por supuesto, a la salud, ¿no? El gran frente de batalla que implica hoy el sistema público de salud, con sus enfermeras, con sus médicos, sus médicas, que sin duda son centrales y para poder llevar adelante esta situación cuidando a nuestra población. También para la salud va a haber un aporte de lo recaudado. Para el plan Progresar, para ampliar el plan Progresar, que el macrismo redujo muchísimo y que nuestros jóvenes y nuestras jóvenes puedan seguir estudiando, y también para la exploración y producción de gas natural, ¿no? Porque entendemos que la situación de endeudamiento del país necesita de divisas y bueno, lo que podamos producir aquí en términos de gas no tendremos que comprarlo afuera, y esto también va a ser un impulso para poder salir adelante. Entonces este es el planteo del aporte. Entendemos que es que los pocos que tienen mucho puedan ayudar mucho a los muchísimos que tienen poco, que tienen muy poco en nuestro país, y creemos que es el momento de efectivamente hacer una mirada introspectiva y bueno, y que se pueda desde la solidaridad empezar a construir entre todos con unidad. Esperamos que todos los bloques en el Congreso estén dispuestos a dar esta discusión y avanzar en esta medida para que, bueno, entre todos realmente y entre todas podamos sacar nuestro país adelante. Paula, muchísimas gracias.